Maitei Pemiwara, Temiboecuera, Porundu, Boesuripewa. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profesora María Liliana, tu docente de Ciencias Sociales, y hoy trabajaremos con la disciplina Historia y Geografía. El tema a desarrollar el día de hoy, procesos históricos del Paraguay, 1900 a 1920. Para lo mismo, estaremos desarrollando los siguientes temas: la Revolución de 1908, el gobierno de Emilio González Navero, el gobierno de Manuel Gondra, el gobierno de Albino Jara y por último el gobierno de Liberato Marcial Rojas Cabral. Los propósitos del día de hoy son los siguientes: promover la opinión crítica acerca de los gobiernos estudiados. Asimismo, analizar los hechos que produjeron la Revolución de 1908. Y por último, identificar las obras de gobierno de los presidentes estudiados. Bien chicos, comencemos con nuestra situación inicial. Nuestros personajes se encuentran en la calle y conversan. ¿Alguna vez escucharon hablar de Emilio González Navero y su gobierno en Paraguay? Sí, fue el gobierno provisional que estableció después de la Revolución de 1908 en Paraguay. Así nos relató la profe. Interesante, después de González Navero, ¿quiénes fueron los siguientes presidentes? Bien chicos, comencemos la clase de hoy para ayudar a nuestros personajes. La Revolución de 1908. Podemos decir que el inicio en la madrugada del 2 de julio de 1908 en Asunción, la conspiración liderada por el mayor Albino Jara era su intención derrocar al presidente Benigno Ferreira. ¿Cómo finalizó esta revuelta? Tras 2 días de intensas batallas entre revolucionarios y fuerzas policiales, el presidente Ferreira firmó su renuncia y llamó a un comité revolucionario compuesto por Albino Jara, Patricio Escobar, Adolfo Riquelme, Félix Paiva, Eusebio Ayala y Manuel Franco. Hablemos del gobierno de Emiliano González Navero. Entre las obras que él realizó en su gobierno podemos mencionar los siguientes: creación de la Escuela Naval de Mecánicos, también la amnistía por los delitos políticos. Recuerden que estaban en una época muy tumultuosa. Asimismo, la promulgación de un código rural muy importante en la época, ya que la mayoría de las personas se dedicaba a este rubro. Asimismo, el otorgamiento de numerosas becas a jóvenes artistas, la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria. Otra de sus obras, la explotación del ferrocarril de Concepción y creación de varias municipalidades en ciudades del país. También podemos decir que las represiones políticas en su gobierno y los cierres de periódicos estaban al orden del día. Asimismo, la creación del banco hipotecario es una de sus obras muy importantes. La pavimentación de numerosas calles de la capital y el nombramiento de intendentes en varias localidades del interior por primera vez. Asimismo, por último, podemos mencionar la inauguración del Museo de Bellas Artes. Pasemos al gobierno de Manuel Gondra Pereira. Este presidente fue en nuestro país por 2 ocasiones. Se destacó como literato más brillante y autorizado del Paraguay de su época y fue derrocado por su ministro de Guerra y Marina, Albino Jara.
Entre sus obras podemos mencionar la concesión para la instalación de tranvías eléctricos en Asunción, la promulgación de la ley del servicio militar obligatorio. Asimismo, en su segundo gobierno podemos destacar estas obras. Se acordó el establecimiento de colonos menonitas en el Chaco, una acción muy importante, ya que ahora eso es un sector productivo muy importante en el país. También se declararon en bancarrota algunas instituciones bancarias en su época. Recordemos que era una época difícil. También a la orden del día, huelgas de gremios de obreros. Y también los liberales se dividieron en cívicos y radicales. Pasemos al gobierno de Albino Jara. Fue presidente de la República por un corto periodo de tiempo, de enero a julio de 1911. Estudió hasta el cuarto curso de Derecho en esta facultad tan prestigiosa. Pasemos al último gobierno que estudiaremos el día de hoy, el gobierno de Liberato Marcial Rojas Cabral. Ejerció la presidencia de la República en un periodo revolucionario, entre el 5 de julio de 1911 al 28 de febrero de 1912, siendo designado presidente por el Congreso de forma provisional. Entre sus obras podemos destacar que se adquirió la Casa Patri para residencia presidencial, la actual Dirección General de Correos. Asimismo, se creó la Junta Fiscalizadora para la emisión de billetes. Bien chicos, llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy. Veamos qué nos sugiere. Completar con F si la opción es falsa y con B si es verdadera. Y vamos a leer el primer planteamiento. En la madrugada del 2 de julio de 1908 estalló en Asunción la conspiración liderada por el mayor Albino Jara. ¿Qué estuvimos diciendo? ¿Es una opción falsa o verdadera? Excelente, es una opción verdadera. Asimismo, el mayor Albino Jara fue el precursor en esa época de la revolución estallada en julio de 1908. Veamos el siguiente planteamiento. Albino Jara fue 2 veces presidente de la República del Paraguay. ¿Qué estuvimos hablando sobre los presidentes? Asimismo, es una opción falsa, ya que estamos hablando de Manuel Gondra, que fue presidente 2 veces en nuestro país. Pasemos a la siguiente actividad. Completamos las oraciones con estas palabras: renuncia, radicales y revolucionarios. Vamos a ayudarnos. Tras 2 días de intensas batallas entre nuestro espacio y fuerzas policiales, ¿qué palabra le va bien? Muy bien, entre los revolucionarios y fuerzas policiales, el presidente Ferreira firmó. ¿Qué firmó él? Muy bien, su renuncia. Tras esto se instaló un gobierno. Vamos al siguiente planteamiento. Los liberales se dividieron en cívicos y... ¿qué palabra nos sobra? Muy bien, chicos, en cívicos y radicales. Vamos a la siguiente actividad. Completamos el gráfico con las características de los gobiernos estudiados. ¿Cuáles fueron esas características? Vamos a hacer memoria. Bien, vamos a estar leyendo. La inestabilidad política, al orden del día. Estuvimos hablando en todo el transcurso de la clase. El segundo, la inestabilidad económica. Y por último, el poco tiempo en el poder. Excelente, chicos. Buen trabajo. Y así llegamos al resumen de la clase del día de hoy. Podemos decir que los gobiernos que se sucedieron
atravesaron, como los anteriores, momentos de inestabilidad política y económica, por lo que el país entero pasó por momentos sumamente difíciles una vez finalizada la Guerra Grande. Todo esto hizo que tomara años poder volver a surgir como nación. Bien chicos, vamos al cierre de nuestra situación inicial. Nuestro país sufrió las consecuencias de la Guerra Grande. Asimismo, Rolfi, es por eso que los sucesivos presidentes no duraban en el poder en aquel entonces, además de pasar por crisis políticas y sobre todo económicas. Bien chicos, estuvimos estudiando todos estos procesos revolucionarios, pero el punto positivo es que como nación pudimos surgir. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.